La mayoría de los pequeños empresarios creen erróneamente que contratar un nuevo trabajador consiste simplemente en poner un anuncio, hacer unas cuantas entrevistas y cuando ya lo han elegido, llamarle para decirle qué día tiene que empezar. Sin embargo, la realidad es que esto es solo una pequeña parte de todo lo que implica contratar un empleado. Y no hacer todo lo que hace falta es lo que lleva a tantas y tantas empresas a que la mayoría de sus empleados acaben marchándose a la competencia o a cualquier otro empleo, o lo que es peor, que su desempeño no sea el que se espera y haya que despedirlo con el coste extra que esto supone para el negocio. Yo hoy no te voy a hablar de todo lo que hace falta para maximizar las posibilidades de que aquellos que contrates funcionen bien y se queden en tu empresa, pero sí te voy a contar uno de los pasos más importantes para que esto pase, pero que por regla general no se tiene demasiado en cuenta, o al menos no de una manera correcta. Hoy te voy a explicar cómo se tiene que hacer la acogida o bienvenida de un nuevo empleado para que su incorporación sea lo más efectiva posible para tu empresa y lo menos estresante posible para el empleado. Así que si quieres saber cómo se hace, quédate conmigo, porque ahora te lo voy a contar. Bienvenidos al podcast de Negocios Perfectos. Soy Rafael Valero, consultor de gestión empresarial y productividad y mentor de empresarios. Y si eres un pequeño empresario, un autónomo o un emprendedor y quieres mejorar la gestión de tu empresa, estás en el lugar adecuado. Porque aquí vas a encontrar cada semana reflexiones, consejos, técnicas y estrategias basadas en mi propia experiencia que te ayudarán a convertir tu empresa en un negocio del que poder vivir bien. Si quieres consumir este mismo contenido en versión texto o en vídeo, puedes hacerlo en negociosperfectos.net/blog. Pero si quieres hacerlo más cómodamente mientras caminas por la calle, haces deporte o estás conduciendo, este podcast es para ti. Bienvenido. La acogida a nuevos trabajadores es de esas cosas importantes a las que tienes que prestar especial atención si de verdad quieres que tu empresa no sea como las demás. Porque cada persona que contrates, independientemente del puesto que vaya a cubrir, la estás contratando para que te ayude a lograr el éxito y por lo tanto has de hacer que desde un principio ya se sientan a gusto y queridos. Porque no creo que tenga que convencerte de que el buen fin de tu negocio no depende solo de que vendas mucho, sino que por el contrario depende casi más de que los trabajadores que contrates desempeñen todos y cada uno de los puestos que tengas del modo más eficiente posible. Y en base a esto, seguro que no te cuesta demasiado llegar a la conclusión de que solo con elegir al mejor candidato posible no es suficiente para lograrlo, básicamente porque el que el empleado en cuestión sea un profesional como la copa de un pino no implica que éste vaya a funcionar a la perfección si tú no pones también de tu parte todo lo que puedas para que se sienta motivado y quiera ir cada día a trabajar a la empresa. Y por eso la recepción que le hagáis en su primer día de trabajo es tan importante, porque es lo que en cierto modo va a marcar cómo va a ser su futuro en la empresa. Pues en definitiva, esa es la primera impresión que va a percibir y es lo que hará que inconscientemente piense cosas como «madre mía, ¿dónde me he metido?» o «menuda desorganización hay esta empresa», o todo lo contrario, que lo perciba como un gran acierto. Ahora bien, has de tener en cuenta que es igual de importante hacer la acogida como el hecho de que ésta sea una buena acogida, porque solo si lo haces con mimo y prestando atención a los detalles conseguirás el efecto que deberías buscar. Para ello voy a detallarte a continuación cuáles son los puntos más importantes y que no deberían faltar en una buena acogida y de los que a ser posible no deberías saltarte ninguno. Y el primero de estos puntos es que cuando empiece un nuevo trabajador has de intentar por todos los medios que haya siempre alguien esperando en la recepción de la empresa o allí donde le hayas dicho que tiene que ir. Porque así cuando llegue no tendrá que vivir la incómoda sensación de tener que decir al recepcionista o a la primera persona que vea que es un nuevo trabajador y que empieza a trabajar ese día. Y por contra podrán recibirlo por su nombre, que es muchísimo menos frío. Que si has vivido esto alguna vez, sabes perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Y para el caso en el que la estructura de tu empresa no te permita tener a alguien esperando en la puerta hasta que éste llegue, al menos sí deberías informar a la persona que está en la entrada que ese día empieza un nuevo trabajador y cuál es el nombre de este y también de a quién tiene que avisar cuando llegue. Y si ya lo acompañas de una fotografía para que cuando lo vea llegar se pueda dirigir directamente a él sin tener que esperar a que éste le pregunte, pues mejor que mejor.
Porque la idea, como te he dicho antes, es que ese momento que habitualmente resulta incómodo se convierta en un trámite normal y lo más cálido posible. Aparte de esto, también has de procurar que desde que se os avisa que ha llegado y hasta que se le va a recoger no pasen más de un par de minutos porque eso hará que su percepción sea aún mucho más positiva y tranquilizadora. Lo siguiente que hay que hacer una vez que ya ha llegado el nuevo empleado es empezar con la parte práctica de la acogida, que no consiste más que en transmitirle toda la información al respecto de la empresa y del puesto que va a cubrir, pero que no tiene nada que ver con la formación específica para el desempeño de su trabajo. Esta información, que en principio te puede resultar, no sé, un poco importante o incluso banal, has de entender que sí que es importante y de hecho lo es mucho, porque es lo que hará que por un lado entienda perfectamente dónde va a trabajar y por otro, para que si por alguna de aquellas alguien le preguntara esa misma noche o en los días siguientes que dónde es que está trabajando, al menos pudiera responder con mayor seguridad que si simplemente lo hubieras puesto a trabajar en su puesto y ya está. En cuanto a la información que has de darle, esta variará seguramente en función del puesto que vaya a desempeñar, de si lo contratas para una suplencia o para que se quede de por vida, o también, por ejemplo, de si tiene o no experiencia en el sector. Pero si nos agarramos a lo estándar, lo mínimo de lo que deberías informarle, y preferiblemente en este mismo orden, es, por un lado y en primer lugar, cuál es la historia de tu empresa, es decir, que de lo que se trata es de que le hagas un pequeño resumen para que sepa de dónde sale tu empresa, cuánto tiempo hace que la abriste, por qué la abriste y cualquier cosa que te parezca relevante contarle sobre el por qué existe tu empresa. A continuación, debes dejarle claro cuál es la misión y la visión que perseguís, para que sepa por qué y para qué lucha la empresa y también para que sepa qué es lo que pretendes conseguir. También has de hablarle de los productos o servicios que comercializáis, así como de todos aquellos detalles que te parezcan oportunos sobre esto, porque aunque el empleado en cuestión no vaya a estar en el área comercial de la empresa, sí que es importante que éste sepa qué es lo que vende, pues no sería la primera vez que un trabajador es incapaz de decir claramente qué vende la empresa en la que trabaja, aun llevando en ella varios días o semanas. Y eso es algo que tú no deberías consentir de ninguna manera, no solo por lo que eso dice de tus empleados, sino porque además nunca sabes si ese trabajador podría ser capaz de traerte un nuevo cliente. Algo importante de lo que no puedes olvidarte el darle información es al respecto de lo que tiene que ver con el tipo de cliente al que os dirigís y también sobre dónde los conseguís, cuáles son los métodos de captación principales que utilizáis, etc. Es decir, que le tienes que decir cuál es vuestro cliente objetivo para que él lo sepa. Y por supuesto, también tienes que decirle quiénes son vuestros competidores y dónde están, porque aunque te parezca una tontería, también es importante que sepan qué otras empresas son capaces de ofrecer a los clientes lo mismo que ofrecéis vosotros y también cuáles son los más importantes o los que se llevan la mayor parte de los clientes que no os compran a vosotros. Por otro lado, has de informarle de cuál es vuestra propuesta de valor para que también tengan claro en qué sois distintos o mejores que la competencia y cuál es la razón por la que vuestros clientes se decantan por vosotros en lugar de por cualquier otro. Y esto es importante que se lo expliques todo lo bien que puedas, porque al fin y al cabo los empleados necesitan sentirse orgullosos de la empresa para la que trabajan, y solo lo pueden conseguir si son capaces de defenderla, y para defenderla hace falta que tengan un motivo de verdadero peso. Así que no hagas de menos este punto y esfuérzate todo lo que puedas por ayudarla a conseguirlo. Una cosa más de la que tienes que hacerle consciente es sobre los objetivos que tiene la empresa para este año o para el periodo en el que estéis, pero sobre todo sobre los del área en el que él vaya a trabajar, porque de alguna manera él también va a ser partícipe de su consecución y por lo tanto ha de conocerlos cuanto antes. Es imprescindible también que le muestres el organigrama de la empresa e incluso si lo encuentras oportuno que le entregues una copia de este, que aunque no es necesario que le cuentes en detalle quién es quién, sí que es importante que sepa cuál es la estructura de dirección, quién es el responsable máximo y los altos cargos y por supuesto y especialmente todo lo que tiene que ver con el área en el que él va a trabajar, para que sepa de quién va a depender su trabajo, a quién va a tener que rendir cuentas y también a quién puede o debe dirigirse para solventar cualquier situación que se le presente. A partir de ahí ya tienes que empezar a darle datos sobre todo lo que tiene que ver con su puesto de trabajo y empezar definiéndole y dejándole muy claro cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades. Porque aunque en el anuncio y en la entrevista de selección seguramente ya se habló de ello, no está de más volvérselo a explicar y si es necesario darle más detalles de cómo, dónde y cuándo debe hacerlo. Aparte de esto, es evidente que tienes que recordarle o matizar cuáles son las condiciones de su contratación para que no haya ningún tipo de dudas,
revisar cuánto va a cobrar en bruto y cuánto en neto, si va a percibir comisiones y cuántas y por qué, cuáles van a ser sus horarios de trabajo o los turnos si los tuviera y, en definitiva, cualquier dato que consideres que debería conocer desde el principio para que no incurra en equivocaciones ni tenga que vivir con la duda sin saber a quién preguntarle. También es interesante que le des una pequeña charla sobre lo que se espera de él como trabajador, de cómo se debería comportar, de cómo debe vestir si es que no hay uniformidad y, en definitiva, de todo lo relativo a la filosofía de la empresa en cuanto a los resultados y las relaciones humanas, que aunque este punto casi que sería mejor que se lo contara a su responsable directo según las circunstancias, pues también se lo puedes hacer tú. Déjale claro, con pelos y señales, cómo va a ser la formación que se le va a dar, quién se la va a dar, cuándo será y cuánto va a durar. Y por último, hazle firmar el contrato si es que aún no lo había hecho y entréguele una copia de este, así como de toda la documentación que vaya a necesitar, como por ejemplo la relativa a la prevención de riesgos, la de los datos de contacto con los nombres, las direcciones, los números de teléfono y los emails de todas aquellas personas que pudieran ser relevantes para sus funciones, cuáles son los horarios de apertura y cierre, cuáles son las contraseñas de su cuenta de email o del teléfono móvil y todo lo que se te ocurra que le pueda hacer falta para que no tenga que andar preguntando. Que sobre esto, lo ideal sería que pudieras entregarle una carpeta o welcome pack en el que le incluyeras, además de toda esta documentación que te he dicho, toda la información que ya le has dado de palabra, pero puesta por escrito, para que así pueda repasarla cuando le apetezca. Y si te lo puedes permitir, preséntalo en un documento con la imagen corporativa de tu empresa y si tienes, adjúntale algo de merchandising porque así, aunque seáis muy pequeñitos, le daréis la sensación de que sois más potentes. Llegados a este punto, lo que ya te toca es hacerle un recorrido por las instalaciones y finalmente llevarle a su puesto de trabajo y presentarle a sus compañeros, al responsable del departamento, a la persona que se va a encargar de formarle y a cualquier otra persona que pudiera ser interesante que conociera desde un principio. Aparte de todo esto que le tienes que contar, también hay una serie de cosas que deberías tener preparadas para que la acogida resultara lo mejor posible, porque aunque el puesto a cubrir pudiera ser de los más básicos, no por ello deja de ser una labor que requiere de preparación y coordinación si lo que buscas es dar la mejor imagen de tu empresa. Y lo primero de todo es que la persona que se vaya a encargar de hacer la acogida se agende el trabajo y bloquee las horas reales que va a necesitar para realizarlo, porque imagínate la mala imagen que podríais llegar a dar si la persona encargada se olvidase, llegara tarde o tuviera que dejarla a medias porque tiene otro compromiso. Lo segundo es que tengáis preparado el Welcome Pack con toda la documentación que debe incluir y que ya esté impresa y lista para entregárselo. Lo tercero es que su puesto de trabajo debe estar completamente listo para su incorporación, ya sea con su mesa, con su ordenador, su cuenta de email activada o con la caja y todas las herramientas que necesite si es que en su caso es por ejemplo un técnico. Porque es que da muy mala imagen empezar a trabajar y que el ordenador no funcione o que falte una silla o una mesa y entonces tenga que sentarse momentáneamente en otro sitio o todas estas cosas que pasan cuando uno no ha preparado bien. Y en la misma línea, preocúpate de que estén preparadas todas las herramientas que vaya a necesitar, como el teléfono móvil, las conexiones a internet, la grapadora, el vehículo si lo va a usar, los uniformes, tarjetas de visita o lo que sea. En cuarto lugar, hay que enviar un comunicado por email a todo el personal que sea necesario que esté informado de su incorporación y que debería ser enviado justo en el momento de su inicio o como mucho unos minutos después, porque no quedaría demasiado bien que, por ejemplo, lo parasen en la puerta porque nadie sabe quién es. Y bueno, aparte de esto, y según el puesto que vaya a cubrir y las condiciones del mismo, pues todo aquello que tú consideres que le va a hacer falta. Porque no puedes olvidar que todo nuevo empleado tiene un coste extra para tu empresa desde el minuto 1 en que empieza a trabajar, pero de ahí a que el coste se incremente porque no pueda producir debido a que nadie se ha dedicado a preparar todo lo que hace falta desde un principio, pues es una falta como mínimo de control de la rentabilidad. Así que aunque solamente sea por los costes y por hacer que la imagen y la rentabilidad de tu empresa no se afecten, intenta ser previsor. Vale, una vez que ya sabemos qué tienes que explicarles y de qué has de informarles, qué es lo que hay que entregar físicamente y qué es lo que hay que tener preparado, lo que falta determinar es quién debería ser la persona que se encargase de realizar esta acogida. Y aunque sobre esto es evidente que hemos de tener en cuenta cuál es la estructura de tu empresa, lo normal es que sea de este modo. A ver, si tienes responsables de departamento, lo normal es que quien se encargue de recepcionar y hacerle la acogida sea el responsable del área en el que éste vaya a trabajar o un técnico de recursos humanos si es que lo tienes en plantilla.
Y si no tienes responsables de departamento ni nadie de recursos humanos, lo que yo hacía en mi empresa, por ejemplo, es hacer que quien se encargara fuera la persona que iba a estar justo por encima de él en el organigrama y que es quien iba a asumir las funciones de mentor. Y si no existía tampoco ese puesto, o el empleado iba a cubrir un puesto de dirección, o que fuera estratégicamente importante para mí, pues entonces me encargaba yo personalmente. Aunque la realidad es que al final da igual quién se encargue de esta labor siempre y cuando se siga la idea que te acabo de exponer y esté preparado para hacerlo, porque en caso contrario no habría garantía de conseguir lo que se pretende con ello y que no es más que el nuevo empleado se sienta verdaderamente importante y arropado en sus primeras horas de la empresa. Ya para finalizar, lo único que me queda es contarte cuáles son los beneficios directos que obtienes tú y tu empresa por hacer una buena acogida a los nuevos empleados que contrates, por si es que con todo lo que te he dicho hasta ahora no te resulta suficiente. Y uno de los más importantes es sin duda porque no solo ahorras tiempo, sino que además mejoras la rentabilidad, porque si realizas una acogida completa y bien estructurada, todo ese tiempo que le dediques al principio es solo una pequeña fracción del tiempo que tendrías que dedicarle después si optaras por no hacerla. Pues el nuevo empleado tendrá la información que necesita desde el primer momento y eso hará que, entre otras cosas, no cometa errores o no tenga que entretenerse en pensar, imaginar o buscar a quién hacerle las preguntas más básicas. Otro beneficio que obtienes prácticamente de inmediato es que al arroparle desde el principio y hacer fácil su incorporación, logras que éste reduzca el estrés que haya podido causar todo el proceso de selección y que esté operativo y se adapte al 100% desde el principio, que es algo que tú deberías querer, sí o sí. Que a esto le podemos sumar que al haberle dado importancia al candidato, que es algo que no se suele encontrar en todas las empresas, este se va a sentir más querido y valorado y su autoestima subirá hasta niveles que no va a querer que bajen, y por ello hará todo lo posible por aportar lo mejor de sí en todo momento y eso repercutirá en tu tranquilidad y evidentemente en los costes de tu negocio. Aparte de esto, es indudable que gracias a hacer la acogida a los nuevos empleados generarás una inmejorable imagen de marca y por supuesto de ti mismo como responsable máximo, y eso le ayudará a sentir orgullo por tu empresa y a comprometerse y exteriorizarlo todavía más. Y el último beneficio, pero no por ello el menos importante, es porque sin duda ahorras costes, que quieras que no, es muy importante. Al final, aunque implantar este tipo de cosas en la empresa no es algo que sea decirlo y hacerlo, sobre todo al principio cuando eres muy pequeñito, sí que deberías empezar a prestarles atención, porque no puedes olvidar que al fin y al cabo tus clientes son tus empleados y no las personas que compran tus productos o contratan tus servicios, y por lo tanto es a ellos a los que más felices has de tener, porque eso es lo que hará que ellos hagan felices a los que acabarán comprando tus productos o tus servicios. Así que empieza a plantearte poner en marcha ya la acogida a nuevos empleados y tenlo preparado para cuando tengas que hacer una nueva incorporación, porque solo si evitas dejar al azar el que tus equipos sientan que están en la mejor empresa del mundo, lo podrás conseguir. Y por supuesto, no cometas el error de pensar que este tipo de cosas son solo para grandes empresas, porque es justamente porque se aplican este tipo de cosas por lo que las grandes empresas lo llegan a ser. Y ya está, esto es todo por hoy. Solamente me falta recordarte que si estás pensando en impulsar tu empresa y en poner en marcha acciones como esta u otras muchas que podrían hacer que tu empresa creciese y te permitiera vivir mucho mejor de ella, puedes contar conmigo. Entra en mi web negociosperfectos.net y solicita una entrevista conmigo totalmente gratuita y sin ningún tipo de compromiso para que me cuentes en qué punto se encuentra tu proyecto y qué es lo que quieres conseguir, por si yo pudiera ser parte de la solución que estás buscando. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Te recuerdo que si quieres ver la versión en vídeo, puedes hacerlo en negociosperfectos.net/blog. Hasta la próxima.